Iniciamos la unidad de trabajo 1 del módulo Sistemas de Potencia. Es una unidad introductoria a los sistemas electrotécnicos de potencia. Este es un módulo muy amplio en cuanto a conceptos, puesto que se pretende que en este módulo se trabajen todos los conceptos relativos a la electrotecnia, dentro de lo que sería el grado superior de automatización y robótica industrial. Como estamos en una situación en la cual los alumnos pueden acceder bien de un grado medio relacionado con la electricidad, la electrónica, etcétera, o bien desde otros orígenes, nos vemos obligados a que sea un módulo que contenga muchos conceptos, en lo que sería muy poco tiempo de desarrollo. Por lo tanto, son unidades de trabajo muy amplias y que, aunque virtualmente empiezan desde cero, pues van avanzando de una manera muy rápida. De hecho, en este primer bloque de la unidad de trabajo vamos a meter algo que no correspondería con la programación oficial, que serían los circuitos de corriente continua, pero basándonos en la posibilidad de que haya alumnos que no tengan realmente una gran formación en el tema electrotécnico, aunque en bachillerato, sobre todo de ciencias, sí que se tocan los circuitos eléctricos, lógicamente, pero pueden acceder alumnos que no hayan hecho el bachillerato tecnológico o científico, o incluso pueden ser alumnos que hayan superado la prueba de acceso, pero que sin una formación previa en electricidad. Por lo tanto, me permito incluir los circuitos de corriente continua, aun cuando realmente la programación oficial ya empieza con circuitos de corriente alterna. Una vez vista esta introducción, bueno, pues empezamos con lo que sería ese primer bloque de circuitos de corriente continua, los primeros conceptos, y a partir de ahí avanzar en un grado de complejidad dentro de esta primera unidad que, ya digo, a algunos os puede parecer un comienzo muy sencillo, pero a otros os puede parecer un comienzo muy desde el principio, pero con una velocidad alta. Este primer apartado, ya digo, quiero titularlo Principios Generales y vamos a ver unos cuantos conceptos en esta primera diapositiva ya de introducción. Lo que es el circuito eléctrico, bueno, lo definimos como un conjunto de componentes lógicamente eléctricos que se relacionan y con la misión de plantear una aplicación de la energía eléctrica. Es un concepto muy amplio, por así decirlo. En cualquier caso, bueno, pues es el primer concepto. Son componentes que están relacionados o que están conectados. ¿Para qué? Pues para tener una aplicación de la que sería la energía eléctrica. Eso es un circuito eléctrico. Analizando lo que sería un circuito eléctrico, que en el módulo de sistemas eléctricos, neumáticos y hidráulicos se analizan todos los componentes que pueden tener ese circuito eléctrico, como serían la fuente de alimentación, los conductores, los elementos de mando, los elementos de protección, los receptores. Aquí en esta primera unidad de trabajo vamos a analizar el circuito eléctrico solamente considerando lo que es la fuente de alimentación y los receptores, por supuesto también los conductores que unen esa fuente de alimentación a esos receptores, pero desde el punto de vista de análisis en cuanto a lo que ocurre con las magnitudes, prácticamente vamos a ignorar los conductores, por así decirlo. En otras unidades de trabajo, pues ya se analizarán otros elementos de ese circuito, como son los elementos de mando y los elementos de protección. La fuente de alimentación como componente lo que hace es aportar la energía eléctrica, es el alimentador. Normalmente consideramos esta fuente de alimentación que suministra la energía o la potencia a una tensión constante. La tensión es otra de las magnitudes que intervienen en los circuitos eléctricos. Son magnitudes que, ya digo, también se analizan de alguna u otra forma en otros módulos, pero aquí vamos a introducirnos más en esas magnitudes. ¿Y qué es la tensión eléctrica? La tensión eléctrica normalmente la nombraremos con la letra V, aunque si hablamos de circuitos de corriente alterna también utilizaremos la letra U mayúscula. Es una magnitud que, en cuanto a concepto físico, representa la energía potencial que hay que utilizar para transportar una carga eléctrica de un sitio a otro. Es decir, es la energía potencial de un punto a otro de un circuito eléctrico. Se mide en voltios. Es la unidad en la que se mide la energía eléctrica. La tensión eléctrica. Cuanto más voltios tenga, mayor tensión tendremos, o mayor será la energía potencial que hace falta para transportar una carga eléctrica. Cuando conectamos un receptor a la fuente, y nosotros tenemos una fuente que apunta una potencia eléctrica a una tensión constante. Bueno, pues cuando conectamos un receptor a esa fuente, es cuando se produce el desarrollo de la energía eléctrica. ¿Y de qué forma? Pues porque se produce un caudal de esa carga eléctrica. Si tenemos una fuente que tiene
una capacidad de aportar, de mover una carga a lo largo de un circuito, pues cuando conectamos un receptor a la fuente, se mueve esa carga a lo largo del circuito. Entonces, esa carga que se mueve con más o menos caudal es lo que representa otro concepto, otra magnitud, que es la corriente o intensidad. Hablamos entonces de corriente eléctrica o intensidad. Hasta que no se conecta esa fuente a una carga, no existe la corriente, pero cuando se conecta, entonces la carga eléctrica o el flujo de carga eléctrica, flujo de electrones, por así decirlo, se mueve a lo largo del circuito, de un punto a otro del circuito, atravesando el receptor. Y esa magnitud, ese chorro, ese flujo, lo denominamos corriente o intensidad, que se utiliza para determinar la magnitud, la letra I, y la unidad en la que se mide son los amperios. La carga eléctrica son coulombios, entonces sería el coulombios por segundo, pero un coulombio por segundo es un amperio, entonces utilizaremos como unidad amperios. Así que tenemos ya dos magnitudes, la tensión eléctrica, que se mide en voltios, y la intensidad, que se mide en amperios. Incide en el hecho de que la tensión eléctrica la tiene la fuente, aun cuando no esté conectada a ninguna carga, a ningún receptor. Es cuando se conecta a un receptor, cuando esa fuente suministra la carga y entonces se produce la corriente eléctrica. Hasta que no se conecta a una carga, a un receptor, no se produce esa corriente o ese flujo de carga que atraviesa. Y entonces esa sería la intensidad. ¿De acuerdo? Son dos magnitudes muy relacionadas, pero que en cualquier caso, ya digo, la magnitud tensión eléctrica es una magnitud, por así decirlo, estática, puesto que la tensión eléctrica no se mueve, no se desplaza, los voltios no se desplazan, y sin embargo, cuando se cierra esa tensión o esa fuente sobre un receptor, es cuando se produce una corriente eléctrica, una intensidad, y esa intensidad se mide en amperios. Bien, pues esa intensidad que atraviesa el circuito la atravesará con mayor o menor dificultad, en función de ¿qué? De otra magnitud que vamos a denominar resistencia. Entonces, todos los componentes de un circuito tienen esa magnitud, y es la capacidad que tienen de oponerse al paso de esa corriente eléctrica. Es como si tenemos una tubería por la que pasa agua, si esa tubería es más fina, pues tiene más capacidad de oponerse al desplazamiento del caudal hidráulico por esa tubería. Si la tubería es más gorda, pues ofrece menos dificultad al paso de esa caudal hidráulico. Bueno, pues en un circuito eléctrico pasa lo mismo. El caudal eléctrico se desplaza con mayor o menor facilidad en función de la resistencia que opongan esos componentes a que pase esa corriente eléctrica. Y esa magnitud, que la llamaremos resistencia, denominada con la letra R, se mide en ohmios. Ohmios, denominada con una letra griega, en este caso, esta letra que veis aquí, es la letra omega mayúscula, una letra griega omega mayúscula. Así pues, la resistencia se mide en ohmios, que sería la letra omega mayúscula. Por lo tanto, en un circuito eléctrico que tenemos, ya digo, una serie de componentes interconectados, van a ocurrir tres magnitudes a la hora de desarrollar la energía eléctrica. La tensión eléctrica, que tiene la fuente, la intensidad que se produce cuando conectamos una fuente a un receptor, y la resistencia, que es la oposición que ofrecen los componentes de ese circuito a la circulación del flujo de corriente, a la circulación de la corriente eléctrica. ¿Y qué relación tienen entre sí esas tres magnitudes? Pues resulta que esas tres magnitudes tienen una relación entre sí que está determinada por lo que llamamos ley de Ohm. Y la ley de Ohm, enunciada verbalmente, es la que veis ahí, que es la corriente en un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, una vez que tenemos un circuito eléctrico, cuanto más tensión hay, más corriente hay. Cuanto menos tensión hay, menos corriente hay. Es decir, es directamente proporcional a la tensión. Y en ese mismo circuito, cuanto más resistencia hay, menos corriente hay. Y cuanto menos resistencia hay, más corriente hay. Es decir, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Matemáticamente eso se representa por esa fórmula. Y así se puede calcular. Es decir, los amperios en un circuito eléctrico se calcularían dividiendo la tensión que hay en ese circuito, o en ese receptor, o en esa parte del circuito, entre la resistencia de esa parte del circuito. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este circuito. En este circuito eléctrico vemos lo que sería el esquema del circuito eléctrico, donde tenemos la fuente, representada por una o varias pilas, una batería, en fin, una fuente de tensión conectada a un receptor. Este sería el símbolo de resistencia. Pues si la fuente tiene 12 voltios
y la resistencia tiene, aquí pone un K5. ¿Qué significa un K5? Bueno, pues un K5, o sea, que significa 1,5 kilo ohmios. Es decir, la resistencia tiene 1500 ohmios. Pues en este ejemplo, ¿qué intensidad tendríamos? Pues la intensidad que tendríamos sería esta. Tensión partido por resistencia, 12 voltios partido por 1500 ohmios. Tendríamos una intensidad de 0,008 amperios. Una intensidad bastante pequeña. Por lo tanto, como es una intensidad bastante pequeña, también podemos ponerlo con un submúltiplo de esta unidad. Si esta intensidad en amperios la multiplicamos por 1000, desplazamos la coma a 3 lugares, obtendremos que sería equivalente a 8 miliamperios. Es decir, si tenemos un circuito con 12 voltios y 1500 ohmios, podemos obtener una intensidad de 0,008 amperios, que es lo mismo que 8 miliamperios, y una milésima parte de un amperio. Podemos contemplar esta relación, la ley de Ohm, desde tres perspectivas. Es decir, puede ser que yo en un circuito conozca la intensidad, conozca la resistencia que tiene y quiera calcular la tensión. Bueno, pues entonces el cálculo sería despejar de aquí la tensión, que bueno, matemáticamente es una utilización sencilla, y es pasar la resistencia que está dividiendo, pasaríamos multiplicando, y obtendríamos esas magnitudes. Si tenemos una intensidad de 0,008 amperios y la multiplicamos por los 1500 ohmios, nos daría una tensión, lógicamente, de 12 voltios. Y la otra forma de expresar la ley de Ohm es, si tenemos la tensión y la intensidad, como podría ser en un circuito, yo puedo medir la tensión y la intensidad que hay, y quiero calcular la resistencia. Bueno, pues a partir de esta fórmula, si yo quiero despejar o aislar la resistencia, quitaría de aquí la intensidad que está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, la resistencia es igual a tensión partido por intensidad. En este ejemplo, 12 voltios partido por 0,008 amperios da, bueno, pues los 1500 ohmios que se representan en el esquema. ¿Vale? Con este ejemplo vemos lo que sería la ley de Ohm y la aplicación simple en las tres versiones posibles de esa ley de Ohm. La posibilidad de que yo quiera calcular la intensidad a partir de la tensión y la resistencia, la posibilidad de que yo quiera calcular la tensión a partir de la intensidad y la resistencia, y la posibilidad de que yo quiera calcular la resistencia a partir de la tensión y la intensidad. Vemos que finalmente, si yo a los 1500 ohmios los divido por 1000, obtendría en este caso un múltiplo, que 1500 ohmios es equivalente a 1,5 kiloohmios, que como veis en el circuito a veces se representa, en lugar de poner 1,5 kiloohmios, se simplifica poniendo el término 1K5. La K representaría la coma. Un kiloohmio son 1000 veces un ohmio. Otro concepto del circuito eléctrico, que es la potencia. La potencia, en este caso la potencia eléctrica, es la potencia, la capacidad de generar energía que tiene un circuito eléctrico. El concepto de potencia en física es genérico. Podemos hablar de potencia eléctrica, potencia mecánica, potencia hidráulica, potencia calorífica, potencia mecánica. En fin. Entonces, en un circuito eléctrico se desarrolla energía eléctrica. Entonces, la capacidad de desarrollar energía eléctrica es, en todo caso, en este caso, es la potencia eléctrica. Y la potencia que se mide en vatios en un circuito eléctrico es igual al producto de la tensión por la intensidad. Si yo quiero saber qué potencia eléctrica se está desarrollando en un circuito, solo tengo que multiplicar el valor de la tensión por la intensidad. En este ejemplo serían, lógicamente, pues 12 por 0,008 que hemos calculado antes, 12 voltios por 0,008 amperios, tendríamos una potencia de 0,096 vatios. Pasándolo a milivatios, que es multiplicarlo por 1000, obtendríamos 96 milivatios. Si sobre esta fórmula genérica aplicamos la ley de Ohm de dos formas diferentes, sustituyendo la tensión y la intensidad, tenemos otras maneras de expresar la potencia eléctrica. Por ejemplo, si yo sustituyo la tensión por lo que es su valor en la ley de Ohm, hemos visto antes que el valor de la tensión es I por R, pues tenemos que la potencia eléctrica es igual a la intensidad al cuadrado, porque I por I es igual a I cuadrado por R. Es decir, en un circuito, si yo solo conozco la intensidad y la resistencia, también puedo calcular la potencia. En nuestro caso sería 0,008 al cuadrado por 1500 igual a 0,096 vatios, que es lo mismo que nos había dado antes. Y por la misma razón, si yo en la fórmula de la potencia eléctrica, en lugar de sustituir la tensión por su valor I por R, sustituyo la intensidad por su valor en la ley de Ohm, que es V partido por R, obtendremos que otra forma de calcular la potencia es igual a
elevar la tensión al cuadrado y dividirla por la resistencia. Es decir, esta fórmula de potencia igual a tensión cuadrado partido por resistencia sería una forma de calcular la potencia sin conocer la intensidad. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, bueno, pues tenemos que 12 elevado al cuadrado partido por 1500 también me da los 0,096 vatios. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que la potencia eléctrica la podemos calcular de tres formas diferentes. Bien multiplicando directamente la tensión por la intensidad, bien multiplicando la intensidad al cuadrado por la resistencia, o bien dividiendo la tensión al cuadrado partido por la resistencia. Hemos visto en el circuito anterior un circuito de un receptor y una fuente de alimentación. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos más de un receptor? Cuando tenemos dos o más resistencias conectadas. Bueno, pues se pueden conectar de tres formas diferentes, pero básicamente se pueden conectar de dos formas. Se pueden conectar, por ejemplo, en serie, que es como está aquí la figura. Veis que para conectar dos o más receptores en serie, pues se coloca el principio de un receptor con el final del anterior, así en cadena. Y tenemos que al final de la cadena tenemos el principio del primer receptor y el final del último receptor, y estos irían conectados a la fuente. Entonces, en general, ¿cómo se conectan receptores en serie? El principio del segundo receptor se conecta con el final del primero, el principio del tercero se conecta con el final del segundo, el principio del cuarto se conecta con el final del tercero y así sucesivamente. De manera que al final en la cadena queda, como he dicho, el principio del primer receptor y el final del último receptor, y esos se conectan a la fuente. Pues bien, conceptualmente, ¿qué es lo que ocurre en un circuito con resistencias en serie? Cuando dos o más resistencias se conectan en serie. Pues ocurren dos cosas. Ocurre que la intensidad que pasa por todas las resistencias es la misma. Si nosotros recorremos el circuito como haría la intensidad, los amperios, vemos que la intensidad que pasa por R2 es igual a la intensidad que pasa por R1, es decir, la intensidad en todos los receptores es la misma, y en este caso, que solamente hay resistencias conectadas en serie, la intensidad que en todos los receptores es la misma, es igual a la total de ese circuito serie. Cuando tengamos circuitos que no sean series, sino que sean mixtos, bueno, pues será igual a la intensidad total de esa parte del circuito en serie. Es decir, la intensidad que circula es la misma en todas ellas y es igual a la intensidad total. ¿Y qué pasa con la tensión? Bueno, pues la tensión en este circuito ocurre que se reparte entre todos los receptores. Podríamos decir que la tensión total de este circuito es igual a la suma de las tensiones parciales que hay. La tensión que hay en R1 es la tensión que hay entre este punto y este. Y la tensión que hay, perdón, en R2. Y la tensión que hay en R1 es la tensión que hay entre este punto y este. Así tenemos que esto sería V1 porque corresponde a la resistencia R1 y esto sería V2 porque corresponde a la resistencia R2. Bueno, pues si sumamos V1 más V2, tendríamos la tensión que hay entre este punto y este, ¿vale? Que sería la tensión total del circuito. Es como si fueran alturas. Imaginaos que estos son alturas. Bueno, pues la altura que hay entre este punto y este es esta, y la altura que hay entre este punto y este es esta. Bueno, pues la altura total es la altura que hay entre este punto y este, que es la suma de las alturas parciales. Estas dos expresiones que he indicado aquí se pueden representar matemáticamente. La intensidad total es igual a la intensidad en todas las resistencias, ¿vale? Intensidad 1 es igual a intensidad 2, igual a intensidad 3, etcétera, todas las que hubiera, y es igual a la total. Y la tensión total es igual a la suma de la tensión que hay en cada una de las resistencias, o lo que es lo mismo, la tensión total se reparte entre todas las resistencias. Bien, pues si aplicamos la ley de Ohm en esta segunda expresión, vamos a encontrarnos con que la intensidad total por la resistencia total es igual a la intensidad 1 por resistencia 1, intensidad 2 por resistencia 2, etc. Y si ahora sobre esta fórmula aplicamos el concepto de ahí, que en realidad no hay distintas intensidades, sino que todas es la misma, pues ocurre que podemos ignorar las intensidades, esta intensidad total, y estas intensidades son las mismas, aquí sacaríamos factor común, y nos encontraríamos que esta intensidad total se anularía con la intensidad parcial de cada una de ellas. Entonces, como son iguales, nos quedaría esta expresión. La resistencia total de un circuito serie es igual a la suma de las resistencias parciales, que sería la tercera conclusión que nos faltaría para un circuito serie, para analizar un circuito serie. Lo veis aquí. Son tres consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un circuito serie, que es lo que haremos en esta unidad de trabajo. La intensidad es igual en todas las resistencias, igual a la total. La tensión total del circuito serie se reparte entre todas las resistencias de manera que la suma de todas las tensiones es igual a la tensión total de ese circuito serie. Y por último, la resistencia total o equivalente de un circuito serie es igual a la suma de todas las resistencias que componen ese circuito serie. Vamos a analizar un circuito serie real y práctico. Por ejemplo, el que os hemos adelantado antes.
Vemos que aquí que es un circuito que tiene una tensión total de 12 voltios y una resistencia de 700 ohmios y de 600 ohmios. Entonces, analizar un circuito que ya está montado, es decir, este es el circuito que tenemos, es determinar qué es lo que va a ocurrir con las tensiones y las intensidades en ese circuito. Entonces digo, yo tengo un circuito que cojo una pila o un generador que yo sé que tiene 12 voltios. Y yo tengo una resistencia que sé que tiene 700 ohmios y otra resistencia que sé que tiene 600 ohmios. Y los conecto en serie. Entonces, a la hora de hacer la conexión van a ocurrir una serie de cosas. Muy bien, analizar un circuito es determinar qué es lo que va a ocurrir en cuanto a tensiones e intensidad. Es decir, qué intensidad va a pasar por el circuito, qué intensidad total va a haber en el circuito, qué intensidad va a haber en cada resistencia, qué tensión va a haber y qué tensión va a haber en cada resistencia. Entonces eso sería el análisis del circuito. Otro concepto diferente es el diseño de un circuito. El diseño de un circuito es elegir los componentes, elegir la fuente de alimentación, elegir la resistencia para obtener un circuito que se comporte de determinada forma. Sería el planteamiento contrario. Nosotros aquí vamos a hacer el análisis. Tensiones, intensidades y resistencias. Por ejemplo, la resistencia total de este circuito, teniendo en cuenta la que hemos determinado anteriormente, sería la suma de estas dos. 600 ohmios más 700 ohmios serían 1300 ohmios. La intensidad total de ese circuito, que es lo siguiente que podríamos calcular, es igual a la tensión total, que sería la de la fuente, partido por la resistencia total que acabamos de calcular, porque hay que considerar este circuito como si tuviéramos una única resistencia para calcular la intensidad total. Así tendríamos que son 12 voltios partido por 1300 ohmios. En nuestro caso son esa cantidad que pasado a miliamperios son 9,23 miliamperios. Hay que decir que para presentar los resultados se pueden utilizar submúltiplos y múltiplos, pero para hacer los cálculos, para no liarnos demasiado, siempre vamos a utilizar las unidades fundamentales, es decir, voltios, ohmios y amperios. Aunque al final, bueno, pues te digo, a la hora de presentar el resultado, porque lo mismo a la hora de medirlo, pues va a ser más cómodo utilizarlos, en este caso, en lugar de 0,00923 amperios, pues será más fácil la expresión de 9,23 miliamperios. Ya tengo lo que va a ocurrir en este circuito en cuanto a que va a pasar la intensidad total. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre con el resto de las magnitudes. Por ejemplo, yo ya puedo suponer que como es un circuito serie, la intensidad que va a pasar por R2 y la intensidad que va a pasar por R1 es la misma y es igual a la total. ¿Qué intensidad va a pasar por R2? Pues también 9,23 miliamperios. ¿Y qué intensidad va a pasar por R1? Pues 9,23 miliamperios. Entonces, como yo sé qué intensidad va a haber en esta resistencia y el valor de esta resistencia, por ley de Ohm puede calcular ahora mismo la tensión en cada una de las resistencias. Así pues, la tensión en V1 sería igual a la resistencia R1 multiplicado por la intensidad que circula. ¿Qué intensidad circula? Pues ya hemos dicho, circula la intensidad total. Por lo tanto, la tensión V1, la tensión en la resistencia 1 sería igual a la intensidad total, que como veis la ponemos en amperios, multiplicado por esa resistencia. El valor serían 5,538 voltios. Es decir, aquí habría una tensión de 5,538 voltios. Podríamos expresarlo también de la forma de decir que aquí caería una tensión de 5,538 voltios. Entonces, el resto de los 12 voltios pues caerían aquí. Sería fácil calcularlo en este circuito restando los 12 voltios menos esto. Pero nosotros vamos a calcularlo también por ley de Ohm, ¿vale? Que sería el mismo valor exactamente. En este caso, V2 es igual a la intensidad que pasa por R2 multiplicado por R2. Lo mismo. 0,00923 por 700. En este caso tenemos 6,462 voltios. ¿De acuerdo? Es decir, el resto de los 12 voltios. Las potencias. ¿Qué potencias está consumiendo el circuito y cada una de las resistencias? La potencia que está consumiendo la resistencia 1, pues lo calculamos intensidad por intensidad, la misma intensidad lógicamente y la tensión que ya hemos calculado, y nos da ese resultado total 0,0511 vatios, que pasado a milivatios, así multiplicado por 1000, sería 51,1 milivatios. La potencia 2 la calcularíamos de la misma forma y en este caso me da 59,6 milivatios. Y la potencia total, pues intensidad total por tensión total. En este caso el circuito en total está consumiendo una potencia de 110,76 milivatios. Nuevamente aquí las potencias se podrían sumar para obtener la potencia total. Si sumo yo 51,1 más 59,6, debería de darme este valor. Vemos que es lo mismo, salvo que bueno que aquí hay un decimal más, pues porque he cogido aquí un decimal más. Pero básicamente es lo mismo. Otra forma de asociar resistencias es en paralelo. Por ejemplo, si tenemos dos resistencias, las podemos conectar en serie o en paralelo.
Dos resistencias solamente se pueden conectar de esa forma, o bien en serie o bien en paralelo. Es a partir de tres resistencias cuando podemos hacer otro tipo de variaciones. ¿Pero qué es la asociación de resistencias en paralelo? Pues sería este circuito. Conectamos resistencias en paralelo cuando conectamos entre sí todos los principios, por un lado, y los llevamos a la fuente de alimentación, y por otro lado conectamos todos los finales y los llevamos a la fuente de alimentación. Si quisiéramos conectar otra resistencia en paralelo, pues la pondríamos aquí también y conectaríamos el principio a estos principios y el final a estos finales. Bueno, pues ¿qué ocurre en un circuito paralelo? Pues en un circuito paralelo ocurre justamente lo contrario que ocurre en el circuito de serie. La tensión que hay en cada resistencia es la misma. Fijaros bien que esta resistencia está conectada al positivo por un lado y al negativo por otro. Y esta resistencia también está conectada al positivo por un lado y al negativo por otro. Es decir, si yo quito cualquiera de las dos, tenemos que la tensión que llega a tanto a R1 como a R2 es la tensión total. Eso es fácil de ver y comprender, que la tensión en un circuito paralelo en todas las resistencias es la misma. Y es igual a la total de ese circuito. Nuevamente insisto en el concepto a la total de ese circuito, porque cuando tengamos circuitos mixtos no va a ser a la total del circuito, sino va a ser a la total de ese grupo paralelo. ¿Y qué ocurre con la intensidad? Bueno, pues considerando que la intensidad es un flujo, pues vemos que la intensidad pasa por aquí, y al llegar a este punto se tiene que dividir, porque una parte va a venir por aquí y otra parte va a venir por aquí. Efectivamente, entonces ocurrirá que si yo sumo la parte que viene por aquí más la parte que viene por aquí, pues será igual a la parte que viene por aquí. Así puedes decir que en un circuito paralelo la intensidad total es igual a la suma de las intensidades de cada receptor, la suma de las intensidades parciales, es igual a la suma de la intensidad de cada resistencia. Por lo tanto, ya tenemos estas dos conclusiones, que la tensión es la misma en todos los receptores y que la intensidad se reparte entre cada receptor, o lo que es lo mismo, que la suma de la intensidad de cada receptor es igual a la intensidad total. Esto matemáticamente se expresa así. La tensión en cada resistencia es la misma, es igual a V1, a V2, igual a V3, igual a Vn, tantas resistencias como tengamos, y esa tensión es igual a la total de ese circuito. Y la intensidad, pues que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades de cada receptor. Aquí esto está generalizado para n receptores, porque a pesar de que aquí solamente hay dos, se pueden conectar tantos receptores en paralelo como queramos. Si aplicamos la ley de Ohm en esta segunda expresión, ¿qué es lo que dice la ley de Ohm? Que una intensidad es igual a una tensión partido por una resistencia. Por tanto, si aplicamos la ley de Ohm, tenemos que la intensidad total es igual a la tensión total partido por resistencia total. La intensidad 1 es igual a tensión 1 partido por resistencia 1. La intensidad 2 es igual a tensión 2 partido por resistencia 2. Y así sucesivamente con todas. Y ahora, si sobre esta fórmula aplicamos la primera consideración, que en realidad no hay una V total, V1, V2, sino que todas son igual a la V total, podemos simplemente simplificarlo. Y esta V total sería con todas las V de aquí. Y se me quedaría finalmente esta expresión, que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de la inversa de la resistencia 1 más la suma de la inversa de la resistencia 2 más sucesivamente la suma de la inversa de la resistencia n. De esta forma veis cómo todo se convierte al revés que en el circuito serie. El circuito serie, recordad que lo que era igual era la intensidad. Bueno, pues aquí la tensión. El circuito serie, recordad que lo que se sumaba eran las tensiones. Bueno, pues aquí lo que se suman eran las intensidades. Por eso llegamos a la conclusión final de que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de todas las resistencias parciales. Todo ello me viene a indicar que para tener una expresión utilizable, si yo quiero calcular en un circuito paralelo la resistencia total, tendría que invertir el resultado final. Y yo invierto cada una de las resistencias, la sumo y el resultado de eso sería la inversa. Expresando esto en una fórmula, finalmente la fórmula quedaría así, la fórmula utilizable, que es que la resistencia total de un circuito es la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia. Para calcular la resistencia total del circuito tendría yo que utilizar esta fórmula. Veamos un ejemplo, el ejemplo que hemos planteado, en este caso con dos resistencias. Calculamos la resistencia total, para calcular la resistencia total aplico la fórmula, esto es, sustituyo cada uno de los valores, pero en el caso de dos resistencias, en lugar de sustituir aquí el valor, en este caso de 600 ohmios, 700 ohmios, calcular la inversa de cada una de ellas, sumarlo y luego volver a calcular la inversa, puedo hacerlo así también, pero si una forma fácil de realizar el cálculo y generalizarlo para dos valores, cuando son tres ya no puedo hacer ese cálculo, es aplicar esta fórmula. Porque si yo opero con las letras aquí, tendría un denominador común que es R1 por R2, y aquí sumaría R2 más R1 al multiplicarlo en cruz, y al sacar la inversa de esa expresión, pues quedaría así. La resistencia total en un circuito de dos resistencias es igual
al producto de las dos resistencias partido por la suma. Si yo utilizo esta expresión para dos resistencias, el cálculo sería así. 600 por 700 partido por 600 más 700. Tendríamos una resistencia total de 323,00077 ohmios. Repito, si yo hago el cálculo no utilizando el producto partido por la suma, sino poniendo aquí el valor 600, aquí el valor 700, calculando 1 partido por 700, 1 partido por 600 más 1 partido por 700, sumándolo y volviendo otra vez a calcular 1 partido por el resultado de esa suma, también me daría este valor. Ves que serían, a la hora de hacer los cálculos, más operaciones con la calculadora. Entonces, solo cuando son dos resistencias se puede utilizar esta simplificación previa. Multiplicar 600 por 700 y dividir eso entre 600 más 700. El valor, pues, son 323,077 ohmios. Una vez calculado eso, en todo circuito lo que procedería a calcular sería la intensidad total, porque tendríamos aquí una resistencia, la resistencia equivalente. Entonces, la intensidad total de este circuito sería tensión total partido por esa resistencia total que ya hemos calculado. Así pues tenemos que serían 12 partido por 323,077, tendríamos una intensidad de 0,0371 amperios, o lo que es lo mismo en miliamperios. Si yo multiplico por 1000 tendríamos 37,1 miliamperios. Una vez calculado esas intensidades, me falta calcular otro parámetro, que es las tensiones y las intensidades en cada resistencia. La tensión en cada resistencia ya la tengo, pues la tensión en la resistencia 1 es igual a la tensión en la resistencia 2. Podríamos llamarlo tensión V12, pero esta tensión es igual a la tensión total. Por lo tanto, la tensión en R1 es 12 voltios y la tensión en R2 es 12 voltios. Por lo tanto, ¿qué me faltaría por calcular o determinar? La intensidad que pasa por cada resistencia. Así pues, la intensidad que pasa por la resistencia 1 es igual a la tensión en la resistencia 1, que es la total, partido por R1, 12 partido por 600, tendríamos que serían 0,02 amperios, 20 miliamperios. Y la intensidad 2, en este caso, como son solo dos resistencias, podría calcularlo igual o restando la intensidad total que ya tengo, menos la intensidad que pasa por R1, es decir, 37,1 menos 20 miliamperios. Bueno, pues podría hacer ese cálculo, pero por formalidad voy a aplicar también la ley de Ohm igual que en este caso. V2, por tanto, sería igual a U total partido por R2, serían 12 voltios partido por 700. Igual a 0,0171 igual a 17,1 miliamperios. Me faltaría ya solamente por calcular las potencias, que en este caso se calculan exactamente igual que en el circuito serie, porque es tensión por intensidad. En la resistencia 1 llegaríamos a 0,24 vatios, que son 240 milivatios. Y en la potencia 2, pues sería I sub 2 por V total, 0,0171 por 12, 0,2052, que serían 205,2 milivatios. Y por último, la potencia total, pues intensidad total por tensión total. 0,0371 por 12, tendríamos 0,04452, lo que es lo mismo, 445,2 milivatios. Bueno, pues con esto quedaría analizado el circuito paralelo. Cuando tenemos más de dos resistencias, estas pueden ser conectadas en serie en un paralelo o bien en una combinación de ambas conexiones. A esto último es a lo que nos vamos a referir a partir de ahora, y lo que llamaríamos los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos ofrecen una variedad amplia en cuanto a que puede haber distintas combinaciones de conexión según el número de resistencias y según la conectividad entre ambas. Concretamente, aquí tenemos un circuito mixto, como podéis observar, de una resistencia R1 que está en serie con un grupo de dos resistencias R2 y R3 que a su vez entre sí están conectadas en paralelo. Podemos llamar a este un circuito mixto serie paralelo. En el siguiente ejemplo veremos otro tipo de circuito mixto, pero a partir de tres resistencias, 4 o 5, ya la variedad es amplia. Por eso, para dar un método de resolución para estos circuitos, tenemos que emplear una estrategia de ir descomponiendo el circuito, formando un circuito cada vez más simple hasta llegar a un circuito básico. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Veis aquí cómo a partir del circuito original pasamos a un siguiente circuito en el cual ya resolvemos o agrupamos más bien la resistencia R2 y R3 que están en paralelo y podemos calcular su resistencia equivalente perfectamente con la fórmula que ya conocemos y obtendríamos la resistencia R sub 23. Con esto tendríamos un segundo circuito en el cual, como veis, tenemos dos resistencias en serie, compuesta por R1 y la que hemos resuelto R23. Y a partir de aquí podemos dar otro salto
en el cual vemos que componemos la resistencia R1 y R23 que están en serie y que se pueden resolver para llegar a una única resistencia. Llegaríamos al circuito elemental compuesto de una fuente de alimentación y una única resistencia. Bueno, pues este método de resolución que veis aquí o de composición que veis aquí es el que tenemos que ir aplicando en todos los circuitos mixtos que queramos analizar. Consiste en cada paso ir haciendo el circuito más simple, agrupando las resistencias que se pueden calcular de manera elemental, ya sea porque están conectadas en paralelo o porque están conectadas en serie. En este trayecto del circuito original al circuito más simple, lo que vamos a conseguir es finalmente calcular la resistencia total. Una vez que en este circuito tenemos calculada la resistencia total, tenemos que volver otra vez hacia atrás, yendo circuito por circuito y ir calculando los parámetros que nos faltan. Por ejemplo, en este circuito final nos faltaría el parámetro de intensidad total. Bueno, pues sería fácil calcular la intensidad total conociendo la tensión total y conociendo la resistencia total que ya hemos llegado a calcular. Pasaríamos a este otro circuito de aquí, en el cual vemos que es un circuito serie, del que conocemos la tensión total y la intensidad total y el valor de esta resistencia. Como es un circuito serie, podríamos decir que la intensidad total es igual a la intensidad que pasa por R1 e igual a la intensidad que pasa por la R sub 23. Como podéis observar, sería la misma. Bueno, pues a partir de este concepto, podríamos calcular lo que nos falta de este circuito. ¿Y qué nos falta de este circuito? Pues conocer la tensión, ya que es un circuito serie, que hay en R1 y la tensión que hay en la resistencia R sub 23. Es fácil calcular la tensión que hay en R1 y R23, dado que conocemos la intensidad que pasa por la resistencia y el valor propio de la resistencia. Una vez que tenemos calculados todos los parámetros de este circuito, que es la intensidad y tensión que hay en cada resistencia, pasaríamos al anterior. ¿En el anterior qué nos quedaría? Bueno, pues en el anterior nosotros conocemos la intensidad total, por supuesto conocemos el valor de todas las resistencias y conocemos la tensión que cae en esta resistencia y la tensión que cae en este grupo de resistencias. Como nos damos cuenta de que al pasar de aquí a aquí, vemos que lo que era la resistencia 23 ahora se corresponde con dos resistencias conectadas en paralelo, podemos concluir que la tensión sub 23 es la misma que hay en R2 y en R3. Por lo tanto, ¿qué nos faltaría por calcular en este circuito? Ya que conocemos la intensidad y la tensión en R1 y la tensión en R2 y la tensión en R3, pues nos faltaría por calcular las intensidades que consumen R2 y R3, lo cual sería fácil, ya que utilizando la ley de Ohm y sabiendo la resistencia, el valor de cada una de las resistencias y sabiendo el valor de la tensión que hay en cada resistencia, pues se puede calcular perfectamente la intensidad. Bueno, pues este es el planteamiento que tenemos que adoptar para todos los circuitos mixtos. Repito y resumo. Ir componiendo el circuito, haciendo cada vez un circuito más simple con el objeto final de calcular la resistencia total y después ir hacia atrás sobre esos circuitos que hemos ido componiendo para ir calculando los parámetros parciales que nos queden. Y en cada paso hacia atrás tenemos que utilizar los conceptos que ya hemos visto en los circuitos serie y paralelo. Los circuitos serie es que la intensidad es la misma y en los circuitos paralelos que la tensión es la misma. Bueno, pues bien, he explicado este preámbulo, pasaríamos a ver el cálculo práctico de este circuito concreto. Hemos dicho que primero calcularíamos R sub 23, efectivamente para pasar a este circuito, para conocer R23. ¿Y cómo lo calculamos? Pues por la fórmula de 1 partido por R2 más 1 partido por R3, o bien por la fórmula que cuando se refiere a dos resistencias podemos establecer el producto partido por la suma. El valor sería, pues ahí lo tenéis, como R2 es 1500 ohmios y R3 son 860, pues el valor sería 546,61 ohmios. El siguiente paso sería calcular la resistencia total, que sería la suma de R1 más R23. En este caso R1, que sabemos que son 1000 más R23, que son 546, tendríamos que la resistencia total de este circuito sería 1546,61. Bien, una vez que estamos en este circuito, que conocemos la tensión total y la resistencia total, habría que calcular la intensidad total, que sería tensión total partido por resistencia total. Son los 12 voltios partido por la resistencia total, que son 1546,61, obtendríamos un valor de 0,00776 amperios. Pasado a miliamperios serían 7,76 miliamperios el valor de la intensidad total. Es decir, si estamos en este circuito, conocemos tanto la intensidad como la tensión como la resistencia. Aquí ya no hay nada más que calcular. Pasaríamos al anterior,
Y como hemos dicho anteriormente, lo que me falta por calcular del anterior son las tensiones de estas dos resistencias en las que se ha descompuesto la resistencia total, es decir, V1 y V23. La tensión V1 pues sería igual a la intensidad total por R1, porque la intensidad total es la que pasa por R1, 0,09 por 1000 serían 7,76 voltios. Y la tensión V sub 23 en este caso también es igual a la intensidad total por R23, porque no olvidemos que la intensidad total pasa tanto por R1 como por R23. Aquí, aunque hemos puesto en la imagen una I sub 23, esta I sub 23 es igual a la intensidad total. El valor, por lo tanto, sería de 4,24 voltios. Una comprobación superficial de esto, pues tendríamos que si yo sumo estas dos tensiones, lógicamente me va a dar la tensión total y así lo es. Una vez calculado todos los parámetros que tiene este circuito, ya pasaríamos al circuito principal, donde observamos, como he dicho antes, que lo único que hay que calcular son las intensidades I sub 2 e I sub 3. La intensidad I sub 2 sería igual a la tensión que hay en la resistencia 2, que en este caso, como veis, es la tensión 23, y partido por R2. 4,24, que es lo que nos ha dado antes, partido por 1500, tenemos que finalmente son 2,83 mA. Y la I sub 3, según el mismo criterio, pues sería, en este caso, 4,93 mA. El circuito estaría completamente resuelto desde el punto de vista de las tensiones y las intensidades. Es decir, yo he analizado este circuito para obtener la respuesta final de qué tensión y qué intensidad hay en cada una de las resistencias del circuito. Faltaría pues calcular únicamente las potencias. Como tenemos tensiones e intensidades, bueno, pues nos vamos a la fórmula más sencilla, que es coger para cada resistencia qué intensidad y qué tensión hay y multiplicarla. En el caso de la resistencia 1, la potencia 1 serían, como veis, finalmente ahí 60,22 milivatios. Para la resistencia 2, multiplicamos la intensidad sub 2 por la tensión que hay en la resistencia 2, que es la U sub 23, aquí lo tenemos, y obtenemos el valor que es de finalmente 12 milivatios. La potencia 3, igualmente, llegaremos a la conclusión de que hay 20,9 milivatios y finalmente la potencia total. Podríamos sumar las tres potencias, pero un cálculo también muy simple es calcular multiplicar la intensidad total por la tensión total. En este caso, la potencia total son 93,12 milivatios, valor que obtendríamos si hubiéramos sumado estas tres potencias. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso, el ejemplo que vamos a ver, pues bueno, pues es la otra forma de conectar tres resistencias en circuito mixto, que es conectar dos de ellas en serie y a su vez esa rama formada por las dos resistencias en serie, conectarla en paralelo con la otra resistencia. Vemos que este circuito pues se compone de una intensidad total. Esa intensidad total va a bifurcarse por esta rama en una intensidad que va a pasar tanto por la resistencia 1 como por la resistencia 2, ya que están en serie. A esa intensidad la vamos a llamar I sub 12, y luego va a haber una intensidad I sub 3 que pasará por la resistencia 3. La intensidad I sub 12 y la intensidad I sub 3 sería la descomposición de la intensidad total, es decir, la intensidad total sería igual a la suma de estas dos. A su vez, en esta rama que nos encontramos aquí, tenemos que va a haber una tensión en la resistencia 1 y otra tensión en la resistencia 2. Bueno, pues bien, igual que este circuito con el anterior, establecemos una estrategia de composición y luego de descomposición de los circuitos. Tenemos aquí el circuito original y la forma de componer este circuito para llegar al circuito básico, pues es primero resolver estas dos resistencias que tenemos en serie, se pueden componer en una sola resistencia que llamaremos R12. Y de aquí ya tenemos un circuito simple en paralelo que podemos pasar a resolver en la resistencia total el valor de R12 y R3 en paralelo. Una vez llegado aquí, calcularíamos la intensidad total. Ya para pasar de aquí a aquí, lo que nos faltaría por calcular sería las intensidades 12 y 3, porque la tensión que hay en este grupo paralelo es la misma en cada resistencia, y en este caso, como veis, es igual a la total, es decir, aquí lo que llamamos V12 en realidad sería V total. Por tanto, aquí solía solo calcular I sub 12 e I sub 3, y finalmente al pasar aquí, como yo conozco I sub 12 e I sub 3, pues solo me quedaría calcular esa tensión total en qué dos tensiones se descompone en esta rama, en V1 y V2. Sería lo que habría que calcular, V1 y V2. Ya que conocemos la intensidad en cada resistencia y el valor de cada resistencia, es fácil calcular por ley de Ohm cada una de las tensiones. Bien, vamos a ir resolviendo esto de manera real y, como hemos dicho antes, el primer paso es resolver la resistencia 12. Como están en serie, solo hay que sumarlas. 1000 más 1500 teníamos una resistencia de 2500, es decir, ya estaríamos en esta etapa. Una resistencia de 2500
en paralelo con una resistencia de 860. El siguiente paso es calcular la resistencia total. Nos encontramos con un circuito paralelo, por tanto aplicamos la fórmula del circuito paralelo, la inversa de la suma de las inversas de R12 y R3. Esto, cuando son dos resistencias, como venimos haciendo de manera regular, nos encontramos que el valor de ese conjunto de resistencias es igual al producto partido por la suma. Aplicando esto numéricamente, obtenemos un valor finalmente de 639,88 ohmios. Entonces estamos en la última etapa del circuito en cuestión, donde tenemos una tensión de 12 voltios, una resistencia total de 639,88 y solo faltaría por calcular la intensidad total. Aplicando la fórmula de la ley de Ohm, la intensidad total es igual a la tensión total partido por resistencia total, 12 partido por 639,88, tendríamos un valor finalmente en miliamperios de 18,75. Una vez resuelto este circuito, pasaríamos al anterior, donde nos quedaría, como hemos dicho antes, por resolver las intensidades 12 y la intensidad 3. La intensidad 12 sería la tensión que hay en esa resistencia, que en este caso es la total partido por R12, y me da un valor final de 4,8 miliamperios. Y la intensidad 3, también la tensión total partido por la resistencia 3, y me da un valor de 13,95 miliamperios, como podéis observar. Finalmente me quedaría solamente el último paso, en el cual solo tengo que calcular, como veis en esta imagen, la tensión V1 y V2, conociendo la I sub 12, conociendo tanto R1 como R2, esto sería fácil. V1 es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 1 que hemos quedado, que es la 12, multiplicado por R1, 0,0048 por 1000, pues tenemos el valor de 4,8 voltios. Y V2, que lo hacemos también por ley de Ohm, aunque podría ser también restando de la tensión total la tensión V1. En cualquier caso, haciéndolo por la ley de Ohm me va a dar el mismo valor, que como podéis ver es 7,2 voltios. Solo quedarían las potencias, que en este caso hay poco que añadir, que es multiplicar la intensidad de cada resistencia por la tensión que hay en cada resistencia. En este caso, la potencia 1 sería la intensidad 12 por V1, 23 milivatios. La potencia 2, también la intensidad 12 por V2, 34,56 milivatios. Y la potencia en 3, que sería la intensidad 3 por la tensión total, me daría 167,4 milivatios. Finalmente, la potencia total, nuevamente podría calcularla sumando estas tres potencias o utilizando la fórmula de intensidad total por tensión total, con lo cual obtendríamos una potencia total de 225 milivatios. Y bueno, con esto damos por terminado este primer vídeo en el cual hemos descrito el primer apartado de principios generales y, como dije al principio del vídeo, bueno, pues es un apartado que ha abarcado los conceptos más básicos de la electrotecnia y el análisis de circuitos de corriente continua. Repito una vez más que, bueno, esto no, aunque no está dentro de la programación, lo he considerado útil porque a unos les ayudará a recordar y a otros, bueno, pues se les introducirá en lo que sería ya, lo que sí que ya está dentro de la programación, que son los circuitos de corriente alterna, que vendrán en un apartado posterior.